Bien, buenas noches. Me toca empezar de telonero en este concierto que va a culminar con Jerónimo Pimentel cantando algunas canciones de Nacho Vegas. Así que voy a cumplir ese papel muy rápidamente. Hemos quedado en conversarlo, hacer una presentación dialogada, hacerle preguntas a Jerónimo sobre su libro a partir de la experiencia de lectura que hemos tenido Alonso y yo. Yo he leído este libro 3 veces. Entre otras cosas porque es un libro muy fantástico de leer y se lee con una facilidad y es un libro breve. Y una de las cosas primeras que me llamó la atención cuando leí el manuscrito era que no podía creer que lo hubiera escrito Jerónimo. Y a la vez, con un tiempo después me di cuenta que precisamente si alguien podría escribir una novela absolutamente extraña, diferente de lo que uno podría esperar, es precisamente Jerónimo Pimentel. Porque Jerónimo es capaz de escribir todo. Yo siempre he sentido una enorme envidia por su capacidad para escribir diferentes registros. Creo que es el único o de los pocos escritores que pueden escribir una poesía de excelente calidad y una narrativa de excelente calidad y a la vez ser cronista deportivo todos los lunes en Deporte Total y cada 2 semanas en el Dominical un texto gigante sobre la cultura del país y a la vez editar libros ahora para Penguin Random House y antes para Planeta a la vez más o menos, y además escribir poemarios extraordinarios y novelas. Me llamó la atención mucho porque había leído antes una novela suya, su primera novela, aunque hablar de novelas o de géneros en el caso de Jerónimo es bastante delicado, ¿verdad? Que era La ciudad más triste. Jerónimo es un melvilleano. Yo recién puedo hablar con cierta propiedad sobre eso porque acabo de leer precisamente Moby Dick, y él es un melvilleano en el sentido de que es ese tipo de autor que se quiere comer todos los registros, hablar en todas las voces, usar todas las formas narrativas, poéticas o del periodismo y las ejecuta muy bien. El libro anterior de Jerónimo, La ciudad más triste, es un libro en el que Jerónimo imaginaba con una prosa del siglo XIX, en una variante castellana de una prosa inglesa, las correspondencias entre Herman Melville y Nathaniel Hawthorne. Una novela ubicada en la Lima de 1843. Y de ahí escribe sobre 2 chibolos que se van a unos antros en la calle Porta, ¿verdad? En Estrella Solitaria, que se tiran pedos y hablan tacos y viven una vida desencantada, triste y particular en la Lima de los años 90, con un lenguaje procaz, a ratos absurdo, absolutamente humorístico, que un momento uno pensaría que es un autor diferente, y sin embargo es el mismo autor, y eso es lo fascinante de la novela. La novela ocurre hace muy pocos años, en la Lima de los años 90, y me parece que hace un viaje inverso al que había intentado hacer Jerónimo en La ciudad más triste. La ciudad más triste es una novela en la que desde estas cartas muy literarias de Melville a Hawthorne, Melville en Lima escribiendo sobre su visita a Lima, el viaje que hacía la novela, que es un poco una forma de viaje que hace Melville en Moby Dick, iba como de la poesía o de la alta cultura hacia las vísceras y a lo más, digamos, hacia el cuerpo pútrido de la ballena, en una de las escenas más potentes de la novela. Y lo que hace este libro es un viaje contrario. En ese sentido es como el ámbar gris de la novela de Melville. Empieza con un ¿cómo llamarlo eso? Con una ventosidad, ¿verdad? Una secreción con una ventosidad brutal en el primer párrafo, lo cual me desconcertó cuando lo leí. Dije, ¿qué es esto? Y de ese material absolutamente procaz, intestinal, ya voy a ver si me animo a leer algunos fragmentos intestinales de esta novela, se acerca hacia la belleza de la poesía en los momentos cumbres climáticos de este libro, que narra esta amistad desencontrada de 2 chicos de nuestra generación que se unen en su amor, fascinación, fanatismo por la figura de Nacho Vegas. En ese sentido me hizo recordar mucho el ámbar gris de Melville en Moby Dick, una novela que Jerónimo adora. La gente que busca cazar las ballenas las busca porque en las ballenas más putres busca, por supuesto, el espermaceti, esto con lo que se hace el aceite, con el que se hace la luz, pero
en las ballenas más pútridas, en los cuervos más descompuestos, por un problema, un desarreglo péptico de la ballena. En las ballenas más horribles se segrega una sustancia con la que se hacen perfumes. No es casual, en la buena literatura nada es casual, que los dos personajes de esta novela, el narrador, que no tiene nombre, pero uno sospecha que es Jerónimo, y el personaje que lo acompaña, que es Ignacio Vegas, trabajan en una fábrica de perfumes, ¿verdad? Entonces el viaje en esa fábrica de perfumes, en una primera escena, en un directorio, el personaje se mete un pedo, ¿verdad? Y ese viaje, digamos que es un viaje que de alguna manera extrapola el viaje que había hecho en La ciudad más triste. Mi primera pregunta va por ahí. ¿Cómo así? Yo siempre he sospechado que esta novela es el lado B de La ciudad más triste. ¿Cómo pasas de Melville a un par de loquitos noventeros? ¿Y qué reto supone eso en tu escritura total? Porque tú eres un artista, Jero, con una conciencia de la totalidad que yo conozco de muy poca gente, ¿verdad? Y entonces me interesa un poco ese cambio de un libro al otro, ¿no? No, gracias. Quiero agradecer primero a ustedes por venir acá. Me conmueve y me alegra mucho que hayan podido darse el trabajo de venir en un día tan complicado, bueno, festivo, pero complicado por eso también, y en una hora también difícil. Y quiero agradecer a Alonso y a ti, Jeremías, por poder acompañarme en esta mesa, y por supuesto al Fondo de Cultura Económica por haber publicado el libro, de lo cual estoy muy, muy agradecido. Si me preguntas, la idea es un poco como lo has planteado. Yo escribí este libro en el 2011, lo terminé en el 2011 y lo escribí básicamente en una encerrona muy fuerte después de terminar La ciudad más triste. En ese sentido son dos libros un poco hermanos. Lo que a mí me pasó fue una cosa muy curiosa, que no sé si te ha pasado a ti o a Alonso, que es que yo, para poder hacer este intento de réplica o de mímesis de la prosa de Melville, o de la traducción al castellano del siglo XIX de la prosa de Melville, había tenido que de alguna manera asimilarme un idioma para poder expresar ese mundo, ¿no? Y eso fue difícil, me tomó mucho tiempo, me tomó 4 o 5 años, y me estaba haciendo muy difícil salir de él también, ¿no? Entonces es un poco absurdo, o sea, funciona mucho en la novela, o para mí, o en mi intención, funcionaba mucho en la novela tener un tono epistolar, superliterario, con tecnicismos, o metalenguaje marítimo, etcétera, ¿no? Pero luego no puedes mandar un correo de trabajo con ese idioma, porque es un poco absurdo, es un poco ridículo, ¿no? Entonces, lo que yo necesitaba era de un solo gesto, romper con ese lenguaje. Y ocurría que en esa época yo estaba muy aficionado, en efecto, al cantante, a Nacho Vegas, que es un cantante real, un cantante español, que dicho sea de paso se está presentando por primera vez en Lima el próximo mes, y con un grupo de amigos éramos muy, muy fanáticos de eso. Entonces, mi intención, digamos, mi segunda intención en ese sentido era tratar de crear una historia que vista un proyecto fallido que había tenido yo con un amigo, no sé si ha venido, dijo que sí, pero es muy probable que no esté acá, Raúl Cachay, a quien está dedicada la novela. José Carlos Irigoyen se ríe. Habíamos tenido el proyecto de hacer un libro, una suerte de cancionario, un cancionario que comprenda las letras de un disco inédito, o sea, un disco apócrifo de Nacho Vegas justamente. Y el proyecto no había prosperado, pero a mí me había salido una canción, me había salido una letra que es la que está incluida en el libro. Entonces necesitaba una historia, y la historia de alguna manera me obligó a desarrollar un poco la mitología urbana que había creado una generación de escritores que se formaron entre la Universidad Católica y San Marcos en la segunda mitad de la década del 90, y que tenían una peculiaridad, ¿no? Que estaban muy sensibles para aceptar lo sublime, iban detrás de la belleza, pero de la belleza como abstracto, ¿no? De la belleza como un ente puro, pero en sus vidas cotidianas eran gente muy desagradable, ¿no? Eran personas muy sucias, tenían hábitos o costumbres dudosas, ¿no? Tenían noches muy alegres y cosas así, y ese contraste a mí siempre me llamó la atención, y ese contraste es el que de alguna manera he querido transmitir en este libro. Antes de que hable Alonso,
de alguna manera, como en La ciudad más triste, organizas una novela desde un poema, ¿verdad? Porque en La ciudad más triste tenías un poema sobre Melville y haces una historia a partir de ahí. Acá partió de una canción de rock, ¿verdad? Sí. De Nacho Vegas, y a partir de ahí se desencadenó esta novela, ¿no? Sí, y si lo lee, o sea, si alguien lo lee con atención, se da cuenta que Melville, de una manera un poco soterrada, atraviesa todo el libro, ¿no? El proyecto que ellos tienen está alrededor de Melville, hay una mención a Happen en la canción, entonces hay como un trasfondo que está muy vivo ahí, que es muy literario también, pero en un marco muy sucio, ¿no? Es un poco el contraste que estaba buscando. Bueno, muchas gracias a Jerónimo por la ocasión de acompañarlo, también acompañado por otro amigo querido y admirado como Jeremías, y a Felipe, a Gabriela del Fondo de Cultura Económica, viejos amigos ya en Lima. Cuando yo leí este libro, he tenido una sensación, primero, de que es un retrato de un grupo de gente joven. No es un retrato de la juventud, porque eso es un concepto muy abstracto, pero hay un elemento común a estos personajes, que es la insolencia de la juventud, la violencia de la juventud, la inseguridad también de la juventud. Ahora, esto no está en el hecho de que hagan ciertas cosas, de que se queden de noche, de que se peleen por una chica, de que hagan fiestas y que sean sucios. No es eso. La juventud en esta novela me parece que está en la voz del narrador, es decir, el desparpajo, la gracia, la flexibilidad, el movimiento del narrador alrededor de los personajes es algo que me parece tan difícil de lograr como expresión de una voz genuina, de una voz de un joven genuino. Yo tuve una sensación de recordar mi juventud cuando leí este libro, aunque yo nunca hice las barbaridades que hacen estos salvajes que hay aquí en este libro, pero quise hacerlas, y eso es lo importante. Incluso se la di a leer a uno de mis hijos, que me está a punto de dar un informe sobre si él también ha hecho las cosas que ha dicho. Pero esperé a que terminara la presentación para saber. Yo creo que esto se puede ver en diversos episodios. Es decir, no es una novela que está estructurada en torno a un esquema de un desarrollo aristotélico de presentación, nudo, desenlace, sino que es una novela episódica. O sea, hay una serie de episodios, hay una serie de eventos, hay una serie de situaciones, hay triángulos amorosos, hay rivalidades. Es decir, la relación entre los personajes es una relación de amistad y de rivalidad, de confianza y de, al mismo tiempo, una sensación de lucha por la supremacía, ¿no? en los hombres. Y toda esa frescura, creo yo, que surge de este libro, que es una de las razones por las que la lectura de este libro realmente captura la atención de cualquiera que le empiece desde el comienzo, está en las descripciones, ¿no? En la página 24, por ejemplo, ¿no? Dice el narrador: la fauna era la de siempre, una reunión insoportable de hipsters, pero con una novedad. Una chica pequeña, de esas tan chatas que siempre que uno las recuerda son más pequeñas. Era de la punta, lo que de por sí era raro, profesora de inicial o traductora de italiano, yo lo he olvidado. Tenía cerquillo, de esos tan de moda en el verano de 2006, vestía una blusita blanca con retoques rosados, un jean pitillo cuidadosamente roto en la rodilla izquierda que delineaba bien sus delgadas piernas, y llevaba puestas también unas bailarinas rosas en clara intención de juego. Me llamaron la atención, las bailarinas tenían flores bordadas, un trabajo muy artesanal, y le quedaban bien como de princesita punk. Lo punk por un aro coquetón en la nariz que había arruinado un poco sus delicadas facciones para abrirla a otro nivel de sensualidad. Y esto sigue en este discurso tan fluido, tan caótico y al mismo tiempo natural. O sea, el caos es, digamos, la expresión de la naturalidad. Y esto es lo que creo yo que hace que esta novela tenga esa frescura tan difícil de lograr, de una voz juvenil, hablando
desde la intimidad. O sea, yo pocas veces he sentido una sensación de verdad, de que lo que me están contando aquí realmente es algo que se siente, por la manera como se ve, por la manera como se describe, por la manera como se cuenta, algo esencial, fundamental en la conciencia de este personaje. Estos tipos son así, no te están escondiendo nada, no te están ocultando nada. La literatura es el lugar donde uno se confiesa, uno pasa por la vida diaria, digamos, siendo muy educado y muy amable, como lo es Jerónimo, pero en la literatura está la verdad, digamos, está la verdad, la bondad, es esencial, ¿no?, de los personajes. Este es un desnudamiento. Escribir es un desnudarse, es confesarse, es mostrarse, es comunicarse. Finalmente no hay ninguna comunicación más esencial que la de un lector a un escritor. Y me parece extraordinario que Melville sea un ejemplo de todo esto, porque creo que esta es una novela esencialmente limeña. Es una novela marcada por la neblina, marcada por el mar y marcada por la inseguridad de un país, ¿verdad? La inseguridad de un futuro. En esta inseguridad aparece, bueno, ¿quién? Un imitador. Todos imitan y están imitando a Nacho Vega, ¿verdad? Yo quiero preguntarte, Jerónimo, me parece imposible que no haya habido algunos modelos reales en estos personajes. Pero evidentemente un escritor disfraza, hace un personaje de 2 o 3 personas y le añade cosas, ¿no? Todos los personajes son una construcción mixta de diferentes y uno le agrega muchas cosas. ¿Cómo fue tu experiencia en la juventud, digamos, en estos términos? Esto es un recuerdo de gente que has conocido, de gente con la que has intimado? ¿Qué ha pasado? Bueno, Alonso, creo que los voy a decepcionar a todos. Mi vida ha sido más aburrida de lo que está planteado en el libro, pero algunas noches hemos tenido. Yo, me he inspirado mucho en unos grupos de amigos. La mayoría eran estudiantes de literatura de la Católica de San Marcos, casi todos dedicados al periodismo. Acá hay algunos de ellos, y se tenía por costumbre, o casi como una suerte de herencia romántica, hacer un poco de bohemia, ¿no? Hacer un poco de bohemia, sobre todo después de los cierres periodísticos que siempre son muy intensos, muy febriles, acaban muy tarde y luego no hay mucho que hacer, salvo un poco matar la noche en algún bar o en algún sitio. Pero lo que a mí me importaba de ellos no era tanto su vida nocturna propiamente dicha, sino una de las cosas que has mencionado, Alonso, que era cómo nos sentíamos, y ahora sí me incluyo porque ahora estoy hablando de la realidad, un poco amenazados, y cómo tratábamos de sentirnos distintos, ¿no? Que es una de las fases claras de toda identidad, ¿no? De toda construcción de identidad. Y lo que pasaba es que muchos de estos personajes a los que yo frecuentaba venían de una clase media acomodada, una clase media alta o media o media baja, pero con sus necesidades básicas resueltas. Se podían dar el lujo de estudiar humanidades, algo que cada vez es más raro, pero no se sentían completamente insertados ni en los círculos sociales a los que deberían haber pertenecido, ni con los destinos laborales que les prometía, digamos, la nación o el país después de la vuelta a la democracia en la década del 2000, ni tampoco tampoco se sentían o tenían demasiada inteligencia emocional, ¿no? Entonces sus relaciones afectivas por lo general eran o muy tortuosas o muy desesperadas, o muy ajenas a cualquier cosa que podamos llamar normal. Y yo creo que esa reunión de miedos y reunión de temores los hacía por un lado muy agresivos, pero la única arma que teníamos para ser agresivos era la palabra, ¿no? Entonces generaban discursos muy elocuentes, algunos heredados. Jeremías ha sido parte de uno. Hay frases que digamos, los del comercio inventaban, o jerga que ellos inventaban, que luego llegaba a mi redacción porque yo trabajaba en Caretas. Entonces era, teníamos que crear lenguajes que nos permitan un poco defendernos de la precariedad
afectiva, material, etcétera, ¿no? Y yo creo que en eso está algo de la velocidad que puede tener el libro y que gracias por tus palabras, Alonso, que has destacado. Una cosa, tú has hablado de la adolescencia, creo que ese es el gran tema, uno de los grandes temas, de la amistad es otro, pero la adolescencia y la precariedad de la identidad. Estos dos chicos no hacen un hombre y son conscientes de eso, y por eso también tienen esto que Alonso ha llamado triángulo, pero en verdad es una orgía en cámara lenta, son todos contra todos, donde hay una cuota de homoerotismo también, que es este asunto muy adolescente de afirmarse o competir o entrar en relación con la mujer del otro, el amigo del otro, y a la vez ellos se apoyan en una especie de héroe también caído, que es Spanderi, un personaje argentino, todos yendo al concierto de Nacho Vegas, que se llama Como, uno de los protagonistas, y todos ellos tratan de escribir una canción, es decir, hay una reflexión sobre esa precariedad de la identidad que a mí me parece sobrecogedora y que me hizo pensar ahora en la relectura en Los Cachorros, ¿no? Hay un asunto muy fálico, de afirmación fálica de la sexualidad, del logro, de la conquista. Estos chicos tienen 22, 23 años, ¿verdad? Están como velando armas. Y lo que dice Alonso es totalmente cierto. Creo que uno de los puntos más importantes del libro es el punto de vista. Y el lenguaje, en tanto es formulado desde ese punto de vista, que es el del narrador, que escribe en un sociolecto. También el lenguaje es una forma de afirmarse y de distinguirse de los demás. Y esta herramienta de observación del mundo, de la Lima de los 90 y de esta generación, permite que precisamente porque una persona narra o una mirada está en juego, se puedan mezclar perfectamente asuntos personales, interiores y asuntos exteriores de la Lima de los 90. Funciona como un lente bifocal que, digamos, puede acercarse a ambas realidades. Yo voy a leer un párrafo que a mí me encanta, que me parece que demuestra claramente esta velocidad, ¿no? Esto que Alonso ha explicado también, ¿no? Yo por ejemplo, cada vez que quieren leer un párrafo. Sí, pero es que cuando un libro es bueno provoca leerlo siempre. Este chico se acaba de levantar a la chica de su amigo, ¿verdad? Ha campeonado, como dicen en la jerga, y dice, ¿qué iba a hacer? ¿Encontrar el momento apropiado para contárselo a mi amigo? No, hice lo que hace un amigo. Encara el problema, da un consejo, ofrece el hombro y se va. Machazo. Además, cuanto antes empiece, antes terminaría. Me armé un cañón y me fui caminando por el malecón. Ese incomprendido lujo que regala la ciudad de Lima. Y mientras mi visión se deformaba y mis pasos se acompasaban al ritmo lento de la tarde, aparecieron los primeros obstáculos, o debo decir, los primeros objetos de contemplación. Nanas vestidas de blanco con niñas felices en plan cuento de hadas, como si Miraflores fuera un enclave suizo, todo muy nazi, junto a runners vespertinos en plan de mitigar la ansiedad, adolescentes nostálgicos que por fin han decidido no hacer sus tareas, el primer peldaño en la escalera de adultez, ya se ve en sus caras la consternación ante los primeros actos subversivos, como si por fin se dieran cuenta de que la convención solo tiene sentido si la aceptas, y los perros buscando el rincón perfecto para defecar, y sus amos, no todos pero algunos, más de los que uno hubiera imaginado en Perulandia, poniendo a prueba su civismo, los persiguen con sus bolsitas plásticas, la gran venganza de las mascotas, como diciendo quién es aquí el amo, porque tú eres el que recoge mi caca. Y luego los enamorados, ya cerca al Parque del Amor, amantes coqueteando y besuqueándose al lado del tributo al gran Eros Cholo, lo único bueno que hizo Delfín en su vida. Estupendo contrapunto, homenajear al amor a unos pasos del puente de los suicidas, un prodigio de la ingeniería que aún me deja sin habla. ¡Qué puente! El Villena Rey, ¿a quién se le habrá ocurrido hacer un puente por primera vez? Un paso en el abismo increíble. Esa debe ser la primera prueba de civilización, vencer el vacío, crear un puente. Si los Zeta Reticuli me retrotrajeran al pasado, pero nada hace pensar que tenga esa capacidad, no sabría cómo explicarles cómo hacerlo. Misión inmediata, descubrir quién creó el primer puente en la historia de la humanidad. Entre paréntesis, irrupción de melodía tonta. Contesto, la chata letal, quería verme esa misma noche. Mi pregunta es, Jerónimo, siempre en narrativa generalmente el lenguaje es un efecto que está
imbricado de una manera muy compleja al punto de vista quien narra. Y pasar de ser, aparte me parece que lo escribiste casi en el mismo año, pasar de ser Melville a este narrador supone un acto de lenguaje, que es una preocupación constante tuya en los textos que escribes, como el lenguaje. Siempre que yo le digo, Jerónimo, he escrito algo como el lenguaje, ¿cómo está ese lenguaje? Entonces te pregunto, ¿cómo fue este proceso de construir o representar o traspasar ese lenguaje? ¿Venía de la calle, lo escuchaste, lo creaste? Eso es interesante porque una parte de los procesos no son necesariamente conscientes, ¿no? Yo creo que de alguna manera yo había empezado a madurar o había empezado a crear, pero para mí, digamos, cuáles eran las marcas que podían ser reproducidas en... Lo que pasa es que acá hay un tema, ¿no? No necesariamente todo discurso oral puede ser plasmado en lenguaje escrito, ¿no? Entonces no es tan simple como grabar a una persona y luego hacer una transcripción y tú crees que va a funcionar tan bien, digamos, el discurso oral como el discurso escrito. Eso en efecto necesita un trabajo, ¿no? Y yo hice ese trabajo básicamente tratando de crear modismos o tratando de rescatarlos de la realidad. Y en ese sentido sí abrí un poco la cancha, no me nutría necesariamente de la jerga que había creado ese grupo, sino de todas las que he recibido, digamos, en el colegio, en la universidad, en los trabajos, en las redacciones y bueno, en la calle misma, ¿no? Cosas que yo no manejo. Entonces, yo me muevo mucho en taxis y hablo mucho con los taxistas. Entonces ahí hay como una riqueza verbal que poco a poco te va quedando y se vuelven como sedimentos que luego uno puede utilizar para construir un lenguaje, ¿no? Ahora, como es un universo cerrado, eso también me marcaba determinadas fronteras, ¿no? Porque estos personajes son a la vez muy cultos, o sea, están pensando en hacer ensayos sobre Paul Celan o Herman Melville o cosas como muy sofisticadas y a la vez tienen un deseo de calle, un deseo de reconciliarse con el pueblo, de ir al pueblo muy marcado, ¿no? Y esa es un poco la tragedia, al final solo tienen palabras, ¿no? Y ustedes han comentado muy bien la masculinidad herida a la que tú referías al mencionar a los cachorros, que me parece que es una referencia correcta, que es la única escena donde hay algo que se parezca a una plenitud sexual es en una discoteca homosexual, ¿no? Es una discoteca gay. Entonces yo creo que hay algunas fricciones y hay algunos pulsos, digamos, que sí te revelan que hay algo en esos personajes que no está entero, ¿no? Eso es interesante, la pregunta de Alonso, en ese universo cerrado tan bien creado, es interesante cómo los nombres se organizan, porque Ignacio Vegas, este chico del que el narrador habla, es Nacho de Intruder, Nacho Segundón, Nacho La Copa Perú, ese es el género. Tiene diferentes nombres, como si nombrar a alguien todavía no fuese posible, y el narrador no tiene nombre, ¿verdad? Y no lo quiere decir, además, ¿no? Y que yo creo que eso es como una suerte de defensa, pero también es una clave que te indica que estas personas no son adultas, ¿no? Tienen un poco el síndrome de Peter Pan, ¿no? Quieren vivir una adolescencia eterna o esta etapa muy cómoda de la vida que consiste en vivir solo o en la casa de tus padres, tener un ingreso de adulto, pero no tener responsabilidades de adulto, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? Un poco bastante, bueno, las personas prudentes ahorrarán, pero mis amigos lo que hacían era consumirse ese dinero, ¿no? Entonces, yo creo que esos juegos que hay al momento de nombrar a las personas, lo que revelan es identidades que están fragmentadas, que están construidas o que están indefinidas, ¿no? Yo creo que si uno hace una lectura superficial, en el sentido estricto de la palabra, de la novela puede parecer misógina o puede ser machista, ¿no? Pero yo creo que en una capa que subyace a ella, uno va a encontrar un discurso muy crítico acerca de la masculinidad limeña. Bueno, yo creo que las novelas tienen que expresar las malas intenciones de la gente, porque las buenas intenciones son totalmente inútiles en el arte, en la narrativa. Con buenas intenciones llegamos al cielo, pero lo que nosotros necesitamos en una novela es que nos muestren aspectos del infierno, que es lo que nos falta en nuestras vidas. Así que yo encuentro con mucha naturalidad todo este tema. A mí me insisto en este tema de la juventud, de la naturalidad. Y además en el tema de la imitación, de la imitación como una respuesta de los jóvenes.
Claro, para la generación anterior, que bueno, o tal vez dos anteriores, que es la mía, el rock era siempre un género popular, pero nosotros escuchábamos a los Beatles o los Rolling Stones, y era natural que fuera en inglés, pero lo que es curioso aquí es que el rock en español es parte de la mitología de estos personajes. Y Nacho Vega, autor a quien yo desconocía totalmente, pero que gracias a este libro he escuchado en YouTube, y he encontrado este personaje con cara de piedra que canta las cosas, ¿no? Una especie de Leonard Cohen español. Y aquí estos personajes quieren imitarlo, son imitadores de Nacho, ¿no? Este muchacho, Nacho no es Nacho, pero la presentación es verosímil y dudan. Hay que ver, nosotros tenemos ahora en la televisión un programa que se llama Yo Soy o algo así, que me han contado. Y lo que sí escucho a veces es Los Chistosos, que es un ejemplo de imitación. O sea, la parodia, la imitación es una forma de la identidad latinoamericana frente a los centros de poder. O sea, nosotros imitamos, parodiamos, satirizamos como una expresión de nuestra marginalidad, ¿verdad? Y de nuestra relación con el poder. Si digamos, viene un cantante muy famoso, bueno, nosotros lo imitamos para expresar nuestra marginalidad, nuestra admiración y también nuestra ironía frente a su poder, nuestra burla frente a su poder. Y entonces este personaje que imita a Nacho, y además esto es algo que viene desde la colonia, desde los primeros poemas de Rosas de Oquendo está este tema de la parodia como esencial a la vida latinoamericana. Dice, Nacho dobla los brazos y los recoge hacia atrás para que sus manos reposen en sus bolsillos traseros. La distancia entre un cantante oscuro y la caricatura de un cantante oscuro no es verdad mucha. Las putas chillan excitadas en perfecta ejecución de los trucos de su oficio, creando una apropiada confusión. Los tachos de luz disparan colores encendidos que pasan de alguna forma por espectáculo. Cierto ánimo caldeado, las maneras ríspidas del público amenazan con destruir nuestro bello ensamblaje, pero el impulso musical sube desde su estómago, se eleva por su garganta, cobra poder en la boca y se expande por el puticlub en forma de un hermoso canto, y aquí viene el canto. Yo quería preguntarte, ¿qué os ha sido para ti el rock, qué ha sido Nacho Vega y qué ha sido la música en general en tu experiencia, Jerónimo? Bueno, Alonso, gracias. Yo básicamente soy un músico frustrado. Yo lo que quise hacer toda mi vida era ser un músico de rock. Y he llegado a la literatura por descarte. Esa es la verdad plena. Y mi profesor de matemáticas, César Oblitas, que está acá presente, puede dar fe de ello. Yo lo que quería era ser cantante, y si no cantante, guitarrista, y si no guitarrista, bajista. Podía hasta tocar la pandereta o hacer coros, pero no tenía el talento suficiente para ello. Y felizmente tenía un hermano, mi hermano Sebastián, que es un gran aficionado a la música. Entonces parte de mi educación sentimental consistía en escuchar, porque dormíamos en el mismo cuarto, y eso fue un aprendizaje maravilloso para mí. Y bueno, el rock para mi generación era una cosa que no estaba necesariamente asociada ya a una suerte de rebeldía natural, sino era parte de tu aprendizaje, era una cosa mucho más espontánea, que todos queríamos practicar, seguramente bajo la idea de que esa era la manera más sencilla de conquistar chicas, ¿no? Que creo que es lo que esconde todo el magnetismo de las estrellas de rock. Jeremías también ha sido cantante de rock. Cuando digo que todos hemos sido, Dante Trujillo también, cuando digo que todos hemos sido, es que realmente todos lo hemos sido, lo hemos querido ser, y bueno, todos hemos terminado en las letras, lo que habla muy mal de nuestras habilidades con los instrumentos. Yo quería entrar al tema del humor. Me interesa mucho entrar al tema del humor y al desparpajo del libro. Y les voy a leer un texto que a mí me parece maravilloso. Dice: fui donde Nacho Replacement el lunes. El domingo fue un día perdido. Desperté a las 4 de la tarde solo para comer 4 panes franceses en 3 minutos. 2 con palta, el tercero con paté y el último con mantequilla.
Luego, mientras la comida descendía hacia mi estómago, hinchándolo en un proceso dispéptico en el que había aprendido a encontrar signos de saciedad, televisé el peor partido que puede ofrecer el descentralizado peruano, un Cienciano Sullana en el minuto 23. Y me quedé absorto contemplando su hipnótico caos, como si fuera un partido de play que dos almas atrapadas en el limbo juegan después de ser dopadas por el diablo. Y el maligno se divierte haciendo chocar a los mediocampistas. Es parte del castigo. Las pifias y pelotas al aire de defensa sin recursos, los disparos que se van al lateral, las corridas cansinas de delanteros agónicos, un espectáculo maléfico en suma, en el que la grama hirsuta, el estadio destartalado y las tribunas vacías han encontrado solidaridad, consenso, y de pronto siento que todo está bien y me quedo dormido al arrullo de esa corneta solitaria que en su quejido ancestral reúne el eco de 100 años de derrotas, pero no la mía, porque ayer me tiré a la chata del mal. Volví a levantarme a las 9 para ver los noticieros dominicales, pero en el canal Retro pasaban un vicio personal, el Día de los Albañiles. Y me quedé pensando en Alfonso Sayas, el gran Alfonso Sayas, y pensé en cuánto me gustaría renacer en su cuerpo para tener en mis brazos a Lina Santos o a Angélica Chain o a Sacha Montenegro. Cuando muera México, esa nación proclive al monumentalismo, debería hacerle un tributo a su falo, de preferencia en el Zócalo, esa gran vagina, para que el mundo se maraville con el instrumento de este gran fornicador. Eso, es una novela que se lee riendo, y yo te quiero preguntar primero por el lidio con el humor tan difícil que has logrado también en este libro, y lo segundo, que es la pregunta, porque son dos en una, es el sentido de este epígrafe. En el fondo, Alonso habló de la parodia, hay un epígrafe de José Carlos Irigoyen, y que es un guiño generacional también, porque es uno de los degenerados que aparece en este libro, y un epígrafe de un verso de Bolaño que es: en el fondo la parodia solo disfraza el deseo enorme de ponerse a llorar. Y esta novela es de dos amigos que no saben cómo manifestarse el amor, y de hecho el amor es el culto, ¿no? Por este cantante. Entonces me interesaría lo del humor y esa relación del humor con el dolor del libro, ¿no? Sí, yo me di cuenta muy pronto cuando empecé a tratar de explorar el lenguaje para crear esta historia, que esto en una clave como de realismo sucio de los años 90, digamos, como, no sé, Al final de la calle, de Oscar Malcolm, una novela que aprecio mucho, o en el registro del realismo sucio norteamericano, no iba a funcionar, porque los personajes eran tan esperpénticos y sus anécdotas eran de alguna manera tan triviales que lo que se necesitaba era que esta indefensión que tienen ellos para ser adultos y para insertarse en una vida esté de alguna manera parodiada, ¿no? Ahora, yo no creé ese mecanismo tan conscientemente, sino que fue una consecuencia del lenguaje que me salía para referirlos, ¿no? Y eso es una cosa bien interesante, porque en un punto los lenguajes, y eso lo saben ustedes perfectamente porque son dos grandes novelistas, el lenguaje te empieza a exigir que los personajes se comporten y hablen de determinada manera, y creo que cuando empieza a surgir esa autonomía ficcional es cuando la novela existe, ¿no? Entonces estos personajes me exigían a mí ser retratados de una manera pantagruélica, como ese desayuno que acabas de escribir, o esperpéntica, o con esta suerte de erotismo imaginado que los hace digamos, entronizar. Eso tal vez algún mexicano, no sé, Gabriela, algún mexicano lo entenderá mejor, ¿no? A un personaje pues de la serie B o de la farándula mexicana, como Alfonso Sayas, que acá se conoció básicamente porque era parte del cast de esta telenovela de los años 80, Mi secretaria, ¿no? O sea, ese es un poco el alimento de las fantasías de estos personajes, pero así como podían, digamos, consumir este tipo de subproductos de la industria cultural mexicana, o norteamericana, o europea, pasaban la página y estaban escribiendo un ensayo sobre Herman Melville, ¿no? Es esa fricción la que a mí me genera no solo el humor, sino también la tristeza, ¿no? Porque si uno, digamos, los ve bien, a estos personajes disminuidos, graciosos, de alguna manera aterrorizados ante la idea de ser adultos, ¿no?
Y hay una frase de Jonathan Franzen que me gusta mucho, ¿no? Que ser adulto consiste en estar solo, ¿no? Y ese temor a la soledad, de alguna manera, creo yo que los hace replegarse en esta suerte de amistad que está tan sobredimensionada, está tan simbolizada, y ellos han, digamos, invertido tanto en ella que de alguna manera los atrapa, ¿no? Los atrapa. Y yo creo que en esa prisión emocional hay una inevitable tristeza, una inevitable tristeza. Eso es lo que yo veo también, porque dentro de este humor, de esta violencia, se refleja también la soledad, la tristeza y la derrota, ¿no? La derrota de los personajes. Entonces son personajes ambiguos, interesantes, digamos, dentro de su dimensión compleja. Eso se ve un poco al final, ¿no? El final es un final muy... Bueno, no voy a contarles, digamos, todo, pero digamos, dice, yo me quedé sentado junto a la pared mientras mi mirada se confundía con los reflejos de las luces y los carros. Pude sentir cómo nos rodeaba un olor a humo de cigarro y orín de gato y derrota. O sea, no es una derrota gloriosa, no ha habido una gloria, lo que ha habido es un regodeo en la intensidad de la vida cotidiana, ¿no? Sin victorias, sin derrotas, hasta la sensación final de una batalla perdida, aunque no está del todo clara cuáles han sido sus causas ni sus tesoros. Y esto es lo que se ve mucho al final del libro, es lo que se avisora en los personajes. Hay un uso también aquí de la jerga. Hay unas frases de Hemingway sobre la jerga donde dice que hay que tener en cuenta una jerga que no pase de moda. ¿Cómo encontrar una jerga que no pase de moda, ¿no? Cuando me encontré un amigo que había regresado al Perú después de 30 años, y me acuerdo que yo le dije, vamos a encontrarnos en tal lugar, y me dijo, bomba. Eso, yo me acuerdo que en los años 60 la gente decía bomba, como decir, bacán, muy bien, pero él no había vuelto. Un autor que me gusta mucho, y en ese sentido yo soy un poco peculiar, porque mis referencias son a veces poéticas también, ¿no? Hay un juego en el colofón creado con complicidad de Felipe Aburto en el que se parafrasean algunos versos de Enrique Lin, porque a mí me gusta mucho esa reivindicación que hace él en su poema Porque escribí, de cómo la escritura es lo que lo redime finalmente de todas las desventuras que puede tener la vida. Y hay otro escritor, dos escritores que han sido muy importantes para mí. Uno es Kurt Vonnegut, el escritor norteamericano, que trabaja mucho el humor, es un escritor muy irreverente y que para mí fue fundamental al momento de plantearme este proyecto. Y otro, que es un poco más desconocido, que es el que yo admiro mucho, que es el escritor mexicano Salvador Elizondo, que si él de alguna manera paranormal supiese que yo lo estoy nombrando en este proyecto, no sé si lo aprobaría, pero su idea de hacer del proyecto un género literario para mí fue muy, muy importante. Yo soy un gran admirador de Farabeuf, su gran novela, y para mí su manera de concebir la literatura fue muy importante. Yo entiendo que estamos un poco con el tiempo ya. Yo quiero agradecerte, Alonso, tus generosas palabras, Jeremías. Igualmente no quería dejar de notar tu entusiasmo y tu generosidad para referirte a este libro. Es una novela a la que yo le tengo mucho cariño, a pesar de ser muy pequeña. Creo que es una novela muy viva, muy intensa. Me parece que es también muy fugaz, o que deja como un relumbrón que, así como te afecta, se disipa. Mi idea sería que luego de disiparse deje algo en ustedes. No quiero terminar esto sin agradecer a Felipe Aburto, que ha sido el editor de este libro, que ha hecho un trabajo fenomenal, a Gabriel Olivo de Alba, la venta del Fondo de Cultura Económica, que ha tenido la generosidad de incorporarme en el catálogo, y también quiero agradecer a dos personas más, en una cosa más personal, a José Carlos Irigoyen, ya que está presente, pues uno de sus versos sirve de epígrafe para este libro, y a Maite Pujica, que ha sido una lectora y una compañía maravillosa para llevar adelante ese proyecto. Son ustedes muy, muy gentiles. Muchas gracias.